Vamos a seguir estudiando el tema que estudiamos la última vez. La última vez nosotros estudiamos lo que llamamos la teología de la cruz, que significa que en nuestras debilidades, Dios está con nosotros y puede producir el bien, en esas cosas. Y Pablo continúa este tema en este capítulo, capítulo 12 de Segundo de Corintios. Ah, bueno, una pregunta. Um, Ustedes están, no, ok, ustedes están de acuerdo. En la vida, nosotros queremos lo que es bueno para nosotros, ¿cierto? Y la Biblia nos dice que el sufrimiento es bueno para nosotros. O sea, en el sufrimiento Dios puede producir cosas buenas. Entonces, ¿por qué no nos gusta sufrir? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles pueden ser algunas razones posibles por las que no nos gusta sufrir o tenemos miedo de sufrir? ¿Qué piensan ustedes? Yo en lo personal pienso que el sufrimiento, claro, trae los temores naturales del ser humano, inseguridad, eh, bueno, yo creo que lo más importante para el ser humano en esta vida es sentirse seguro, saber que no corre riesgo nuestra vida, la seguridad de nuestra familia, tener que verse a lo mejor enfrentado a personas malvadas físicamente. A mí, por ejemplo, me afecta tremendamente cuando me ha tocado tener que toparme con personas agresivas verbalmente, me deja muy mal eso. eh, y provoca sufrimiento porque uno empieza a cuestionarse, pucha, ¿qué hice? A lo mejor metí la pata o no hice nada y ¿por qué me pasa esto a mí? Y empiezan todas las lamentaciones propias del ser humano y no es grato porque Ujú. las pocas situaciones de felicidad o situaciones agradables uno las compara y claramente hay una diferencia. Entonces, eh, es desagradable, bueno, vienen esos sentimientos que a uno lo desestabilizan en el fondo y no son agradables, no, no. Viene lo peor del ser humano en cuanto a la carencia, a la estabilidad, a la seguridad. eh, Hablemoslo en términos generales, porque nosotros que estamos en los caminos del Señor, claro, tampoco es grato, pero como estamos de la mano del Señor, nuestro sostén es Él. Entonces, claro, uno enfrenta las situaciones de, de sufrimiento de otra manera. Uno sufre, pero es distinto. Y no es placentero, pero tampoco es algo tan dramático como cuando uno está apartado del Señor, definitivamente. Sí, sí, eso es un buen punto. Muy bien. Muy buenas razones, sí. Yo ¿Alguien más? Sí, pienso que es la imperfección de nosotros y el pecado, que no nos gusta sufrir, no nos gusta pasar. Entonces ahí está desconfianza, los malos pensamientos, bueno, todas estas cosas. Pero todo eso es por esto, por la imperfección de nosotros y el sí, pecado. sí, 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 eso es un buen punto también. Todavía, nosotros sabemos que todavía en este mundo, como llevamos una naturaleza pecaminosa que no quiere seguir a Dios. Pero también tenemos un nuevo hombre que quiere seguir a Dios. Es por eso que tenemos este conflicto dentro de nosotros. Sabemos que la Biblia dice que incluso a través de los sufrimientos de nuestras vidas, Dios puede bendecirnos, pero de todos modos no nos gusta sufrir. Y esto es una parte de nuestra vida de santificación, tal vez. Confiamos en Dios, pero es difícil a veces con nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces es bueno darnos cuenta de esto. Un poco de contexto, en capítulo 11, Pablo, si ustedes recuerdan, se jactaba en el Señor. No le gustó, pero se dio cuenta de que fue necesario. Incluso en los términos de los superapóstoles, Pablo fue mejor que ellos.
Um, Esto es interesante. Pablo dio muchas razones por las que él fue mejor, digamos, que los superapóstoles. Si fueron razones verdaderas que mostraron que él sí fue un apóstol llamado por el Señor. Pero él terminó el capítulo 11. Él dijo que él preferiría jactarse en su debilidad y no en sí mismo. Y este mismo tema, jactarse en su debilidad, es lo que Pablo continúa aquí en capítulo 12. Bien, ¿alguien puede leer para nosotros versículos 1 al 4? 2 Corintios 12, versículos 1 al 4. Sí, yo leo. Gracias. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Muy bien, muchas gracias por leer. Sí, en estos versículos es interesante. Vemos que Pablo tenía una visión del cielo, una revelación del cielo hace 14 años. Y él usa este ejemplo no para jactarse de sí mismo, pero más bien para mostrar que en su debilidad puede jactarse. Y vamos a descubrir más sobre esta debilidad en los versículos más adelante. La visión. A Pablo dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Debemos preguntarnos, ¿a quién refiere Pablo? ¿Refiere a sí mismo o a otra persona? Yo creo que probablemente se refiere a sí mismo. Probablemente es la más fácil manera en la que podemos entender esta sección. Algunas personas dicen que fue otra persona, pero sabemos que sí, Pablo, como un apóstol, recibió visiones, revelaciones de Dios, y por eso podemos decir que sí, Pablo está usando un ejemplo de su vida para enseñarles a los corintios algo importante. Bien. Um, Bueno, pues la verdad yo no sé dónde está él. Ah, bueno, sabemos que si Pablo tuvo visiones y revelaciones, por ejemplo, en Hechos 16, él tuvo una visión de un hombre en Macedonia que pidió que Pablo viniera a Macedonia para predicar el Evangelio. Y también en Hechos capítulo 18, Dios vino a Pablo en Corinto en una visión por la noche para fortalecerlo, para decirle a él, continúa trabajando en Corintio porque yo estoy contigo y voy a bendecirte en tu trabajo. O Pablo es humilde o no se siente cómodo hablando de tal visión. Esto es probablemente porque Pablo está usando este otro hombre. Probablemente es Pablo, pero usa conozco a un hombre en Cristo porque no quiere jactarse en sí mismo. Esto es lo que podemos decir. Y una nota sobre el tercer cielo, básicamente se refiere al paraíso o al cielo, porque sabemos que más adelante en el versículo, ¿dónde está? No, Pablo dice que fue arrebatado al paraíso. Esto es lo que puede significar el tercer cielo. Um, Había una manera en la que la gente pensaba en el cielo en el pasado, como la tierra es como primeramente o la atmósfera, después el espacio y finalmente el cielo, el tercer cielo, digamos. Básicamente, Pablo está diciendo que él tuvo una
una visión del cielo. Y dice también, yo conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. En espíritu o en cuerpo, Pablo no sabía, nosotros no sabemos si Pablo fue al cielo con su cuerpo o solamente con su espíritu, en una visión. Pablo no sabía, pero no es importante. Dios lo sabe y lo importante es, pues sí, Pablo observó cosas increíbles. Ah, y Dios le dijo que él no podía decirnos a otros lo que él vio en esta visión. Pero también aprendemos de esto que, o esta verdad nos recuerda que el cielo es mucho mejor que podríamos imaginarnos. Cuando lleguemos al cielo vamos a experimentar cosas increíbles, cosas perfectas, y va a estar increíble esta experiencia. Esto es lo que Pablo observó en su visión. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con estos versículos. ¿Alguien puede leer para nosotros versículos 5 y 6? Segundo Corintios 12, versículos 5 y 6. Yo leo. Dice, de Dale, tal hombre gracias. me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mi debilidad. Sin embargo, quisiera gloriarme y no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve y oye de mí. Muy bien. Muchas gracias. Sí, y en estos versículos vemos las razones por las cuales Pablo hizo lo que él hizo. Bien, dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. De nuevo vemos que Pablo está hablando en la tercera persona. Es como estuviera diciendo Pablo, de este hombre, de tal hombre, que tuvo una visión del cielo, voy a gloriarme. Pero en mí mismo no voy a gloriar. Dios es el que dio esta visión a Pablo. Y tal vez podemos decir que en esta visión o en jactarse en esta visión, Pablo está gloriándose en el Señor. Um, También dice, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. Esta es la diferencia entre Pablo y los superapóstoles. Pablo verdaderamente tuvo visiones y revelaciones de Dios. Los superapóstoles no. Ellos probablemente, es muy probable que ellos estaban diciendo o estaban mintiendo que hayan recibido visiones de Dios cuando en realidad no las habían recibido. Um, pero Pablo verdaderamente recibió esas visiones de Dios porque él fue un apóstol. Y por eso, si él quisiera gloriarse en esta verdad, él es- estaría diciendo la verdad. Um, Finalmente, Pablo dice, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve y oye de mí. Um, no quería jactarse, como sabemos, entonces siguió usando otra persona como un ejemplo sobre el cual podía jactarse, digamos. Pero él quería que los corintios vieran a Dios, no a él. Y esto es algo que nosotros queremos también en nuestras vidas cuando hablamos de Dios o cuando hablamos de cómo Dios actúa en nuestras vidas. Siempre queremos que otras personas vean a Dios y no a nosotros, porque la gloria siempre pertenece a Dios y no a nosotros. Y muy bien. Estamos aquí en estos versículos muy importantes para este tema de hoy. ¿Alguien puede leer versículos 7 al 10? Segundo Corintios 12, versículos 7 al 10. Leo, Dale, gracias. y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee,
para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Muy bien, muchas gracias. Sí, estas palabras son muy bonitas, muy importantes para nosotros como cristianos. Estas palabras tienen mucho significado para nosotros en la vida diaria, porque muchas veces sí, nos toca el sufrimiento y aunque muchas veces no nos gusta sufrir, tal vez nunca nos gusta sufrir, sabemos que en este sufrimiento Dios puede producir el bueno. Y es por eso que nosotros ah, nos gloriamos en las debilidades, porque en las debilidades vemos más el poder de Cristo. Bien. En este versículo, Pablo habla de un aguijón que él tuvo en la carne. No sabemos qué tipo de aguijón él tuvo, pero no es importante. Tal vez es un poco mejor que no sabemos qué tipo de aguijón fue, porque podemos aplicar este texto a nuestras vidas más, un poco mejor. Um, Muchas veces en nuestras vidas nosotros tenemos aguijones en la carne en diferentes formas. Sabemos que Pablo oraba que Dios le quitara el aguijón muchas veces, 3 veces dice Pablo, pero Dios no lo hizo. Dios se lo dio y también tenía el poder para quitárselo. También Pablo describe este aguijón como un mensajero de Satanás. Nosotros sabemos que Satanás quiere que los aguijones sean una manera para Pablo en este caso, pero también para nosotros, que dudemos de Dios. Um, Esto es similar a la historia de Job. Si ustedes recuerdan esta historia, Job fue un hombre muy bueno, siempre temía a Dios, adoraba a Dios, um, se preocupaba de las cosas de Dios. Y Satanás lo afligió con muchas debilidades. Él perdió sus hijos, básicamente todo lo que tuvo. Satanás quería usar este aguijón, digamos, para hacer que Job dudara de Dios. Pero sabemos cómo terminó la historia. Dios produjo bien en esta historia. La fortaleció la fe de Job. Y esto es algo que podemos aprender para nuestras vidas. Esta es una pregunta importante en la que debemos pensar. ¿Qué piensan ustedes, hermanos, en Cristo? ¿Cuáles pueden ser algunos aguijones en nuestras vidas? Tal vez son aguijones físicas, espirituales, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Cuáles pueden ser algunos aguijones? Una enfermedad, Ujú. ¿Y por qué? ¿Por qué puede ser un aguijón para nosotros? porque puede ser un aguijón, Sí, sí, sí. pues nos hace sufrir, Ujú. eh, nos hace a veces dudar, dudar, nos hace pensar, sí, tener dudas a veces. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Es buen ejemplo, sí. Yo creo que sí. El problema, tal vez el problema más grande en las enfermedades, no, muchas veces no es la enfermedad, pero es los pensamientos que tenemos, las dudas que tenemos de la vida o de Dios especialmente. Ay, Dios, ¿realmente me amas? ¿Realmente vas a cumplir Sí, sus promesas? Todo eso, eso es un buen ejemplo, gracias. Enfermedad. Algo más, a ver, ¿qué piensan ustedes? Puede ser una adicción. Ujú. Sí, 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 sí. ¿Y ¿Sí me por qué? escucharon? Sí, 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 yo te escucho, sí. Sí, porque cuando uno tiene una adicción hacia algo, X o Y,
le es difícil salir de esa adicción que es esclavo uno, porque precisamente es una lucha que tiene en la carne y es una lucha espiritual. Una lucha en la carne porque le es difícil superarlo. Y una lucha espiritual porque aún así tenga esa bendición de Dios del perdón, la salvación y la vida eterna, siempre va a estar existiendo el temor de que de pronto por esa misma adicción puede perder la salvación o la vida eterna. Pienso de esa manera que puede ser una de las razones en que puede ser un aguijón, que siempre la conciencia te va a estar acusando, porque si la palabra te dice algo diferente a lo contrario, a lo que tú tienes como adicción, siempre la conciencia te va a estar como un acusador, te va a estar acusando porque eh, la palabra te dice algo diferente y te sientes como incapaz de superarlo. Ujú. Sí, sí, eso es un buen Es como ejemplo una también. enfermedad terminal. Es como, por ejemplo, cuando una persona tiene una enfermedad terminal, ¿sí? Ujú. Y ya Sí, sabe que ese problema no es resuelto, sino que, o sea, ese problema, esa enfermedad, ya sabe que no tiene reversa, ya sabe que tienes un final. ujú. Es más o menos así, quiero hacer como esa aclaración ahí. Sí, sí, está No bien, sé sí, ustedes bueno, qué opinan con respecto a eso. Sí, porque sí, la edición de todas maneras es algo, y es ahí independiente si es algo como decir la droga, el alcoholismo o una adicción al fetichismo, bueno, un montón de cosas que se le vienen a uno a la cabeza ujú. y que siempre va a ser una dificultad para superarlo. Las adicciones son difíciles de superarlas. Sí, sí, no Pienso yo que solamente esas... es, sí, sí, creo que es un muy, muy buen ejemplo, gracias. Es como, no solamente es la adicción, es como Pablo rogaba como 3 veces que Dios le quitara este aguijón, muchas veces para los que están en las adicciones, tal vez pueden, ellos ruegan a Dios que, quítame esta adicción. O también la culpa, la vergüenza de estar en una adicción o espiritualmente tener dudas del perdón o todo eso, esto, todo está conectado, sí. Y aclarando un poco ahí sobre la debilidad, como aclara Pablo ahí, o sea, esa misma debilidad te hace ser víctima de algo que te asedia constantemente, que puede ser cualquier cosa, sí, puede ser una adicción hacia algo que va en contra de la ley de Dios, por decirlo de alguna manera, sí. Entonces esa misma debilidad es como decía la palabra, es un aguijón, es un, ¿cómo es? Un mensajero de Satanás, Sí, mensajero que de eso es lo que Satanás. no te permite, por más, o sea, ¿cómo te digo yo? Así sea un mensajero de Dios, te hace, eh, te está aclarando que no te puedes gloriar, o sea, que la gloria no va a ser nunca él así esté predicando el evangelio, sino que la gloria va a ser de Dios. Algo así como, si él me daba a entender. Sí, creo que sí, sí. Sí, esto es un Sí, buen ejemplo, sí. porque todo, de todas maneras uno tiene muchos asedios y esos asedios vienen de las mismas debilidades porque Satanás lo conoce a uno personalmente. Sí, siempre va a Sí. conocer dónde está la debilidad y es por donde más te ataca. Ujú. Sí, y es donde Sí, más flaquea uno. sí. Sí, eso es una buena ¿Sí? conexión con sí. Sí, un mensajero de Satanás puede usar las debilidades como algo mal, sí. Y eso es un buen ejemplo, sí. Muy Y bien. eso te hace, es una cosa que te hace que no te enorgullezca de algo, o seas Sí, arrogante, o seas muy soberbio. Sí, sí, sí. Sí, y cómo vamos a ver Dios, un propósito de como un aguijón es para que no nos gloriemos así en nosotros mismos. es correcto. Sí, 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 sí. Muy
muy bueno. Sí, pueden ser muchos tipos de aguijones en la vida, debilidades, adicciones, tal vez espiritualmente, tal vez tenemos dudas de nuestro perdón. Es como, yo, de que muchas veces en mi vida, yo sé que Dios dice que soy perdonado, pero muchas veces es difícil creerlo. También puede ser un aguijón, ayúdame Dios, yo quiero creer que soy perdonado, pero muchas veces Satanás utiliza esto también para hacernos dudar de Dios, de sus promesas. Um, pero muchas veces a través de estas aguijones, nosotros llegamos a un lugar mejor o más fuerte en la fe. Esto es lo que Rubén estaba diciendo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Esto es lo que pasó a Pablo. Y muchas veces es una tentación. um, Nosotros, en nuestra carne débil, nosotros queremos confiar en nosotros mismos. El propósito de Dios en esta aguijón fue que Pablo le confiara más en Dios. Um, Hay algunos versículos en el libro de Job que nos ayudan a entender más este concepto. ¿Alguien puede leer esos versículos de Job? Es Job 33, versículos 19 al 22 y después 29 al 30. ¿Alguien puede leer esos versículos? ¿Cuáles son los versículos? Sí. Job, ¡Silencio! Perdón. Job 33, Mi perro, mi perro. Perdón. versículos 19 al 22. 19, 22, capítulo, ¿cuánto, perdón? Ángel? Capítulo 33. 33. 33, ya. Gracias. 33. ¿Leo? Sí, sí, sí lo tiene, sí. 19 al 22. 2. Sí, Ya. 19 al 22, sí. Dice, también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el plan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Muy bien. Y si se también puede leer 29 y 30 para terminar. 29 al Por 30. supuesto. Sí, por supuesto. He Sí. aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para humillarlo con la luz de los vivientes. Muy bien. Muchas gracias. Y este pasaje es muy interesante. Estas palabras son las palabras de Eliú, un hombre que se aparece en el libro de Job más adelante, y él está describiendo algo que nos parece muy similar a lo que pasó a Job, mucho sufrimiento. Pero dice en versículos 29 al 30, todas esas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Muchas veces, si no fuera por los sufrimientos, por nuestra naturaleza humana, es, tendemos ir al camino hacia el infierno, porque queremos que nuestras vidas sean muy buenas aquí en esta tierra, no nos gusta sufrir. Pero el propósito de Dios en permitir que estas cosas malas nos pasen, ah, es para evitar que nosotros, es para rescatarnos del camino hacia el infierno y ponernos en el camino hacia el cielo. Y vemos esta verdad claramente en estos versículos de Job y también en lo que Pablo describe aquí en estos versículos, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Aunque no sea buena, este sufrimiento nosotros sabemos que es lo mejor para nosotros, porque al fin y al cabo, nosotros queremos llegar al cielo para vivir con Dios para siempre. Y si esto significa que tenemos que sufrir en esta tierra, Dios puede producir bien en esto para hacer que nosotros no
estemos en la carrera hacia el infierno. Buena nota, algo bueno para notar aquí. Nunca queremos decir más que la Biblia lo dice, y creo que ustedes saben que es imposible saber exactamente por qué algo nos pasó. Cuando estamos sufriendo, muchas personas tratan de decir, tal vez esto me pasó por esta razón específica, pero es obvio que no sabemos la mente de Dios, no sabemos exactamente por qué algo nos pasó en este lado del cielo. Pero lo que sabemos es que Dios puede y sí utiliza el sufrimiento para nuestro bien. Y aunque no podemos entender exactamente por qué algo nos pasó en la vida, nosotros podemos saber que sí Dios puede trabajar el bien en este momento, en este sufrimiento. Ah, si ustedes leen el libro de Job, por ejemplo, los amigos de Job, los tres amigos, trataban de adivinar por qué algo le pasó a Job y ellos concluyeron que Job debía de haber pecado para merecer este sufrimiento. Obviamente sabemos que no es así. Y muchas veces si tratamos de adivinar por qué algo nos pasó, no es bueno hacerlo, pero lo bueno para recordar es esto. Dios puede y sí utiliza el sufrimiento para nuestro bien. También vemos que 3 veces Pablo rogaba con Dios que él se lo quitara el aguijón. Una aplicación para nosotros. Cuando estemos en el sufrimiento, queremos estar audaces y persistentes en la oración. Dios quiere que oremos a Él para decirle a Él cómo nos sentimos, qué tipo de dolor tenemos. Y un ejemplo de esto es Jesús en el huerto de Getsemaní y esta historia. Dios no le quitó el sufrimiento, sino que le mandó ángeles para fortalecerlo. Y lo mismo pasa a nosotros cuando estamos en el sufrimiento. Si Dios no nos quita el sufrimiento, Él nos da una manera para fortalecernos. También podemos aprender que a través del sufrimiento, Dios produjo el bien, la salvación del mundo. Y en nuestro sufrimiento también Dios produce el bien. Ustedes probablemente sabemos qué dice Romanos 8:28. ¿Alguien de ustedes tiene este versículo memorizado o puede buscar para nosotros? Romanos 8:28. Suena- 8:28 dice, Sí, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. muy bien. Muchas gracias. Sí, sabemos de este pasaje que para los hijos de Dios, o sea, nosotros, Dios no nos castiga, más bien Dios nos disciplina. Disciplina tal vez, y esto es lo que pasó a Pablo, para que él no exaltase desmedidamente en su sufrimiento, la oportunidad de ver el cielo. También para nosotros, sabemos que para nosotros, los hijos de Dios, Dios va a producir el bien en nuestras vidas, incluso a través de los sufrimientos. Pero de todos modos, no nos gusta sufrir. Entonces, ¿qué hacemos? Pues eso es como Dios nos responde. Dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto es lo que empezamos a estudiar la última vez, la teología de la cruz. Es necesario que a través de muchos sufrimientos entremos en el reino de Dios, dice Pablo en Hechos 14. Pablo con este argumento también aplasta el argumento de los superapóstoles. Ellos estaban diciendo que Pablo era muy débil, no habla muy bien, no predica muy bien, es muy tímido. Pero Pablo dice que en sus sufrimientos se encuentra su fuerza. Cuando él esté débil, entonces también esté fuerte. Um, También para nosotros, Evangelio, Dios aplasta nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza pecaminosa a través del sufrimiento. Él utiliza el sufrimiento para hacernos más mirar hacia Jesús
y confiar en Él. Y cada vez que vemos hacia Dios por la salvación, somos bendecidos. Es como, sí, sí estamos, lo más importante, sí, en nuestras vidas siempre es mirar hacia Jesús en la cruz para nuestra salvación. Siempre recordar que a través de su sufrimiento y su obra, nosotros somos salvos. Y si nosotros alguna vez empezamos a confiar en nosotros mismos o querer más al mundo que el reino de Dios, cosas así, Dios puede utilizar el sufrimiento para hacernos mirar de nuevo hacia la cruz de Cristo y confiar en Él. Confiar en Él que Él nos salvó, Él está con nosotros para fortalecernos y Él va a producir el bien en nuestras vidas. Muy bien, una pregunta para aplicar este concepto a nuestras vidas. ¿Cuáles pueden ser algunas maneras en las que Dios puede utilizar nuestros aguijones para hacernos confiar más en su gracia? Tal vez yo he hablado un poco de esto, pero no sé si ustedes tienen algo más para añadir en cuanto a este tema. ¿Cómo puede Dios tal vez utilizar nuestros sufrimientos, aguijones, para hacernos confiar más en su gracia? Yo pienso que cuando tenemos sufrimientos o hay algo en mi, por ejemplo, yo oro y oro al Señor por algo o por una persona que estabiliza, no sé, que no te gusta como esa persona actúa, bueno, muchas cosas. Y, y uno ora al Señor y bueno, pues, a lo último yo pienso, bueno, Señor, lléname de paciencia, ayúdame a ser tolerante, a no ponerme a la altura de esa persona, sino que ayúdame a, como, a callarme y a seguir orando. Entonces yo pienso que cuando uno llega ya como a entender esa persona y como a saberla llevar, pienso yo que Dios me ha dado él esa paciencia y esa fortaleza para soportar tantas cosas que uno no quiere. Entonces, y a través de su palabra, de la oración, entonces uno ve que el Señor está con uno y lo fortalece en la fe. Entonces es como una enseñanza. Y yo hace muchos años tenía unas clases con un pastor y él me decía, Marta, en la vida siempre tú ahora no lo vas a ver, pero con el tiempo uno ve que tantas situaciones que uno las ve mal, 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 al final de todas esas cosas malas siempre Dios saca algo bueno. Lo pude experimentar y lo he experimentado en mi vida, gracias a Dios. Entonces es como para uno tener esa fe y esa confianza, como tú decías, mirar a la cruz de Cristo y saber que el Señor está conmigo y que a través de eso me fortalece. Es Sí, mi opinión. sí, eso es un excelente ejemplo. Muchas gracias. Sí, muchas veces sí, en el sufrimiento Dios puede dirigirnos para regresar más a la palabra y la oración. La palabra para que aprendamos de lo que Jesús hizo por nosotros, las promesas de Dios y la oración para decirle a Dios cómo nos sentimos y qué pedimos de Dios y siempre, sí, leer la palabra y la oración son muy, muy importantes y muchas veces, sí, nuestra vida es muy buena, muchas veces se nos olvida leer la palabra cada día o orar cuando tenemos algo que pedir de Dios, pero cuando estamos sufriendo, muchas veces es en estos tiempos que estamos leyendo nuestras Biblias lo más y orando y esto puede ser una gran bendición. Muy bien, ¿algo más? ¿Algunas otras ideas antes de que continuemos? Creo que sí, estos son Sí, buenos. Sí, sí, reiterar reiterar- reiterar lo que dice Marta y claramente, o sea, vamos creando hábitos que son necesarios para mantenernos en la fe, como son la paciencia, saber que sea lo que sea,
Podemos confiar siempre en Dios. Y como bien dices tú, o sea, cuando uno no tiene como una vida muy buena, lamentablemente nos volvemos ingratos, nos olvidamos, dejamos esos hábitos de leer la lectura, la palabra, la oración, porque es rico, por rico sentirse bien, pero la lección que el Señor nos manda a través del sufrimiento es eso, o sea, estemos bien o mal, Él yo así lo veo, yo le he dicho a algunas personas, al Señor le gusta que uno le pida, al Señor le gusta que uno dependa de Él, 100%, porque somos sus hijos. Entonces, ¿cómo demostrar uno esa dependencia? Es siendo fiel con Él, así como lo es Él con uno, porque la fidelidad de Él es perfecta. Cultivar esa fidelidad hacia Él. Yo creo que es parte importante del sufrimiento y situaciones que no son tan buenas a veces. Sí, muy bien, muy buenos ejemplos, gracias. Sí, es un concepto un poco difícil para nosotros como um, hijos de Dios, pero también con una naturaleza pecaminosa, pero la gracia de Dios es suficiente para nosotros y es bueno recordar esto. Muy bien, para concluir algunos pensamientos, nosotros sabemos sí que el sufrimiento puede ser bueno, o sea que Dios puede producir el bien a través del sufrimiento. Obviamente el sufrimiento en sí mismo no es bueno, pero Dios puede producir el bien a través del sufrimiento. La teología de la cruz nos cuenta que no hay nada que temer, pero como ya sabemos, de todos modos es difícil tener una actitud que se jacta en nuestras debilidades con la sabiduría de que en aquellos momentos realmente somos fuertes. Entonces, ¿qué pediré de Dios o qué pediremos de Dios? Algunas peticiones que ustedes tienen. ¿Qué podemos orar? ¿Por qué podemos orar para que Dios nos ayude en este asunto? ¿Qué piensan ustedes? Pedir de cada día que nos sostenga, que nos ayude en nuestra vida de santificación, porque pues tenemos nuestra vieja naturaleza, que siempre nos lleva a revelarnos, y como decía María, ser tan ingratos y olvidarnos cuando estamos viendo nuestro Dios. Entonces, a ver, muy bueno, me gustó lo que ella dijo, depender siempre, siempre, siempre de nuestro Señor, siempre con él. Pues orar al Señor para que su Espíritu Santo siempre esté con nosotros y pedirle a Él que nos dé mucha fortaleza y que nos guarde siempre, nos guarde hasta que nosotros vamos o Él venga por nosotros. Sí, excelente. Sí, esto es un asunto en la vida de santificación, entonces es difícil, pero con la ayuda del Espíritu Santo vamos con Dios. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? ¿Otra idea? ¿Otra petición? Sí, yo diría que tal vez para mí sí, es tener la sabiduría de que tengamos la sabiduría de que, um, o que tengamos la paz en esos momentos, o no temer lo que nos puede pasar. Muchas veces vivimos en este mundo con miedo de lo que nos puede pasar en el futuro. Um, pero con esta teología que Pablo nos cuenta, cómo Dios puede producir bien en nuestros sufrimientos, no hay nada que temer. Um, Muchas veces Dios nos bendice y también en los sufrimientos nos bendice con bendiciones espirituales más grandes que podríamos imaginar. Y es que no tengamos miedo en la vida, que siempre confiemos en Dios. Muy bien. Si esto es todo por hoy, ¿algunas preguntas, comentarios antes de que terminemos? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Todo bien, Matthew. Excelente. Ok. Muy bien, muy bien. Bien, excelente. Me alegra escuchar eso. Muy bien. Si no hay más preguntas, vamos a concluir con una oración.
Muy bien, oremos. Nuestro Dios, te damos gracias por Jesús, nuestro Salvador, y también por la gracia de Jesús que tú nos has dado en nuestras vidas. Recuérdanos de que esta gracia es suficiente para nosotros, que no necesitamos nada más. Aunque con una naturaleza humana queremos que nuestras vidas sean las mejores, ayúdanos en este mundo, en esta vida, para que no nos gloriemos en nosotros o en este mundo, o no nos apartemos de la carrera hacia el cielo, pero ayúdanos siempre a confiar en Jesús y a través de los sufrimientos, aunque no sean buenos, ayúdanos siempre a confiar en Jesús y en ti, para nuestra salvación y para la ayuda. Bendícenos en nuestras vidas para que para que no tengamos miedo y para que podamos aprender más de tu palabra y compartir este mensaje con nuestros prójimos en este mundo para que ellos puedan tener esta paz también. Gracias por esta clase y bendícenos por el resto de esta semana. Esto oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Dios les Gracias, bendiga, Mario. hermanos. Bendiciones. Muchas gracias. Amén. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Gracias a Bendiciones. ustedes.